La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la Palabra de Dios. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a la Primera Iglesia Bautista de Cumaná y a este su momento de predicación. Hoy cuando estamos reunidos acá en el templo y también transmitiendo este mensaje a través del Canal Fe, Canal 75 de Cable Brasil, y también a través de Plenitud 94.7 FM. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que en este momento de predicación nos están acompañando, también en todas las plataformas digitales de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Es un placer, es una alegría el poder reunirnos nuevamente para otro momento de predicación donde la palabra del Señor pues nos enseña, nos exhorta, nos alimenta, nos fortalece. Y en este momento yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 7 hasta el 21. Dice la palabra de Dios: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen. Mis amados hermanos, en este pasaje de la palabra del Señor, acá que he leído Juan capítulo 10, versos del 7 al 14, el Señor Jesús se presenta no solamente como la puerta, sino también como el buen pastor. Y en este pasaje el Señor también hace varias distinciones, va narrando a través de esta parábola tan hermosa, donde el Señor Jesús se presenta como aquel pastor que su vida da por las ovejas, como aquel amante cuidador, aquel que preserva la vida de las ovejas, aquel que las conoce personalmente, aquel que pone su vida por las ovejas, aquel que está dispuesto a hacer todo lo necesario, inclusive a entregar su vida por amor a ese redil. También el Señor Jesús hace una clara distinción en los versos siguientes, que existe no solamente un redil que era el pueblo de Israel, sino también otro redil que se refería al pueblo gentil, a todos nosotros. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con este momento de predicación y, mis amados, esta alegoría que Jesús presenta, pues hablándole directamente al pueblo suyo, al pueblo escogido, a la nación de Israel, separados de otros pueblos para ser pueblo de Dios. Qué privilegio, qué gran privilegio y bendición de Israel el poder tener esa distinción de haber sido escogido, seleccionado por Dios para ser pueblo suyo. Pero aquí vemos que no solamente queda hasta allí el asunto. El Señor Jesús más adelante va a revelar proféticamente el inicio de la iglesia cristiana, el inicio de la iglesia de Cristo el Señor. Dentro de este redil al cual el Señor se está refiriendo estaban las auténticas ovejas del Señor. Queda claro que en esta alegoría que
dentro de la nación de Israel, aunque toda la nación había sido escogida como pueblo suyo, pero no todos eran sus ovejas. No todos los israelitas eran ovejas del Señor. De hecho, a lo largo de toda la historia de Israel, lo vemos en el Antiguo Testamento claramente, muchos habían demostrado que aunque eran judíos circuncidados y que tenían como padre a Abraham, pero no habían depositado su fe en el Señor. En el Señor. Por ejemplo, la generación entera que pereció en el desierto a causa de su obstinada manera de vivir es una muestra muy clara que también se explica muy bien en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, cómo perecieron a causa de su incredulidad. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 3, versos desde el 16 hasta el 19. En este sentido, hermanos, era cierto que ellos eran pueblo escogido de Dios, pero únicamente serían algunos los que iban a ser salvos, aquellas ovejas que pertenecían al redil del Señor Jesús y aquellos que escucharan la voz de Jesús y atendieran a su llamado. Más adelante también el Señor añadió con respecto a este punto que tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas eran evidentemente los creyentes que iban a provenir de los gentiles, del pueblo gentil, es decir, de todas aquellas naciones, excepto la nación de Israel. El Señor habló de estas otras ovejas, de este otro redil, en otros pasajes bíblicos, como Juan 11:52 y en el Evangelio de Juan 17:20. Finalmente, el Señor también iba a reunir a esos dos rebaños, los creyentes judíos y los creyentes gentiles, en un solo redil, un solo rebaño, que es la iglesia del Señor. Aquí pues el Señor Jesús hace esa clara declaración profética, donde pues en el verso 16, capítulo 10, donde el Señor deja muy claro la formación de la iglesia de Jesucristo. Es importante que usted tenga claro también, estimados hermanos y toda la audiencia, que en este momento todavía la iglesia cristiana no había sido fundada, establecida. El Señor Jesús estaba en su ministerio terrenal y todavía tenía que continuar anunciando las palabras del Evangelio. De hecho, a partir de este momento, los judíos rechazan a Jesús de una manera categórica y comienzan a hacer todo un entramado, a toda una conspiración para crucificar a Jesús. Luego de su muerte y su resurrección, queda su ascensión, y entonces es cuando Él envía a los discípulos a establecer su iglesia, y es cuando inicia el periodo de la iglesia cristiana, la plantación, la fundación, la inauguración del tiempo de la iglesia. Entonces aquí está claramente establecido cómo el Señor tiene un redil, y esa es la primera verdad que yo quiero dejar en este mensaje para ustedes. El Señor tiene un redil. Ahora la pregunta ¿es usted parte de ese redil? ¿Es usted parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo? ¿Ya usted se ha anexado a la iglesia del Señor? Entienda algo, la iglesia del Señor no es solamente esta iglesia, la primera iglesia bautista de Cumaná, sino todas aquellas iglesias locales en las cuales se predica el Evangelio de Jesucristo y se cree en el Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y evidentemente que se cumple pues y se predica la sana doctrina. Todas aquellas iglesias evangélicas somos el pueblo del Señor, somos el pueblo, el redil suyo. ¿Es usted parte de ese redil? ¿Ya ha sido usted renovado, transformado, salvado?
por la sangre preciosa del Cordero de Dios? Es importante que usted tome esa decisión hoy. El Señor dice que Él llama a sus ovejas. ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Estás escuchando el llamado de Dios en este momento? Es importante que te entregues a Cristo el Señor. La segunda verdad que yo quiero en este momento de predicación, dejar claro, es que el buen pastor saca sus ovejas del redil. Había quedado claro que era imposible reunir a toda la nación judía bajo el cuidado del Señor en un solo redil. La creciente hostilidad de los líderes religiosos era prueba fehaciente, hermano. Era palpable la manera como ellos rechazaban el mensaje de Jesucristo. En este sentido, era importante separar a los verdaderos creyentes de aquella religión que se había transformado pues en una religión de meros ritos y ceremonias, inertes, fatuas, vacías, faltas de sentido. Y por eso el Señor hace este proceso de selección, de llamado, de sacar sus ovejas del redil. En este sentido, el redil implica la nación de Israel. El Señor va a sacar de ese redil a sus ovejas. Y como ya lo he explicado, no todos los que eran judíos eran creyentes. Muchos rechazaron el mensaje del Evangelio, pero el Señor lo haría por medio de la predicación y no por ninguna fuerza alguna. Hay algunas iglesias que bautizan a los infantes, por ejemplo, y desde ya son cristianos o pertenecen a determinada iglesia. Mis amados hermanos, eso es una imposición. Eso es algo que es contra la voluntad de la persona, porque inclusive el niño no puede, no sabe si es o no es, qué es lo que está eligiendo. Pero es importante acá de notar esto, que el Señor saca sus ovejas del redil, las llama, es por medio de un llamado, no es por fuerza, es por su nombre que les llama, que el Señor te llama a ti cuando ya tienes pleno uso de razón y no como una imposición, no porque tú cuando eras infante, cuando eras recién nacido o niñito o eras una niña, entonces te pusieron un agua o te encomendaron a cierta orden religiosa, entonces ya perteneces allí. Definitivamente no, porque eso nadie te consultó a ti, eso es una imposición lo que se hace. Y el Señor llamó a sus ovejas del pueblo de Israel por medio de la predicación. El Señor no impuso, no fue por fuerza, sino llamando. Y éstas le obedecerían porque ellas escucharían la voz de su pastor y atenderían a ese llamado. Esto se complementa con lo que los líderes religiosos del judaísmo estaban haciendo también. Estaban expulsando de la sinagoga a los seguidores de Jesús. A el ciego que había sido sanado, que ya he predicado de esto en el mensaje anterior, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, lo expulsaron, lo rechazaron también, porque estaba evidentemente bendecido por el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en su discípulo. Lo expulsaron. Entonces, bien, el Señor llamaba, pero también los líderes religiosos judíos expulsaban a aquellos que se declaraban seguidores de Jesús. El Señor, amados hermanos, es importante destacar que también el Señor no dejaría ninguna auténtica oveja dentro del redil del judaísmo oficial. Cuando ha sacado fuera todas las propias, dice el texto acá en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Desde este punto de vista no es razonable pensar que un verdadero creyente se quede dentro de un sistema religioso que no honra al Señor. Sea el que sea, una vez que el Señor te ha llamado y te has convertido, debes abandonar esa vieja manera de vivir. Debes abandonar esos cultos o ritos ocultistas o que tenían otra naturaleza que no honraban al Señor.
y entregarte a Cristo el Señor, agradarle a Cristo el Señor. Así como el Señor Jesús llamó a los judíos y ellos abandonaron ese sistema ritualista que ya había caducado, Cristo estaba inaugurando un nuevo sistema de relación con Dios a través del pacto de sangre que Cristo el Señor haría a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Asimismo, estos hombres tenían que abandonar esa vieja manera de vivir, esa pasada manera de vivir, y entregarse ahora al Cristo Redentor, al Cristo nuevo, al Cristo que le ofrecía verdadera paz y verdadera salvación. Hoy también el Señor Jesús te llama, y si usted ha recibido a Jesús, si usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya usted no tiene por qué estar en esos antiguos ritos o esas viejas andanzas. He conocido de personas que aún estando ya en una iglesia evangélica, aún estando en una iglesia cristiana, habiendo confesado a Jesús, todavía se mantienen atados a la idolatría, todavía mantienen estampitas o esfinges, o mantienen en sus hogares altares y dedican inclusive a un tiempo a la adoración, a la idolatría de imágenes, y pueden inclusive llegar a participar de cultos que no son agradables a Dios, cultos que son procedentes del ocultismo, de la hechicería, de la magia negra, cosas como esas, hermano. Y no, cuando usted ya ha sido llamado por Jesús, dice la palabra del Señor que usted es una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, usted está llamado a dejar esa antigua manera de vivir, esa vieja y pasada manera de vivir, y ahora todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Por eso la segunda verdad que yo les estoy compartiendo es que el buen pastor saca sus ovejas del redil, y esto es importante que usted lo tenga claro. Ahora, la tercera verdad que en este momento yo quiero compartir con ustedes, estimados hermanos, es que las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Una vez que el pastor entra al redil y saca sus ovejas, va delante de ellas, guiándolas, dirigiéndolas. ¿A dónde? A lugares de delicados pastos. El Señor nunca hace ir a sus ovejas donde Él no vaya delante. No hay tentación que tengamos que enfrentar por la que Él no haya pasado antes. Siempre permanece a nuestro lado, protegiéndonos, guiándonos, asistiéndonos, guardándonos del mal. Dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote es Jesucristo nuestro Señor, el cual te comprende, te entiende y te dirige y te guía a lugares de delicados pastos, porque así las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Y también las ovejas le siguen porque esa voz es claramente reconocida por las ovejas. Un día vi un video, hermanos, en un canal de televisión, y se hacía una prueba de un pastor de ovejas, un pastor real, con las ovejas allí. Recuerde que esta figura del pastor y las ovejas es una alegoría que usa Jesús para enseñar una verdad del reino de Dios. Entonces, estas cosas son verdad, son hechos reales, vivencias reales que usó Jesús, que eran propias de la cultura hebrea, y no solo de la cultura hebrea, de otros pueblos también, pero específicamente hablando del pueblo hebreo. El pastoreo, el redil,
las ovejas, el pastor, era todo un lenguaje que Jesús usaba para transmitirle una verdad de acuerdo a una realidad o usando toda una escenografía que ellos conocían, que el pueblo conocía, de tal manera de hacerle más sencillo el entender esa verdad. Entonces, el hecho es que este pastor les enseñaba a unos turistas, este caso que vi yo en la televisión, les enseñaba para que emularan la voz del pastor llamando a las ovejas. Hacía un determinado ruido y estos turistas trataban de emular lo más que se asemejara y llamaban a las ovejas que estaban distantes y le hacían, y las ovejas pastando allá tranquilamente, y así lo intentaron varias personas y las ovejas nada, pero solamente el pastor hizo ese ruido una sola vez, así con su boca, y fue increíble, hermano, cómo estas ovejas inmediatamente atendieron y vinieron a donde estaba el pastor. Entonces, esto que está relatando nuestro Señor, esta alegoría, este metalenguaje que está usando Jesús, es algo que es real, es así. Y en este sentido, pues, las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Este conocimiento implica una relación personal, no únicamente conocimiento teológico o intelectual o filosófico, porque es muy cierto que muchas personas pueden saber muchas cosas de teología, muchas personas pueden saber muchas cosas, muchos asuntos acerca de Dios, pero adolecen de una relación real y personal con Dios. La prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha su voz y le sigue. No se puede aceptar que un auténtico creyente no siga al Señor ni le obedezca tampoco. Eso es prueba inequívoca de que no le pertenece a Jesús. Hermanos, amados, es importante tener claro, usted es hijo del Señor, usted es parte de su redil, usted debe obedecer al Señor. Usted debe obedecer al Señor porque las ovejas del Señor le obedecen, escuchan su voz y le obedecen. Del mismo modo que el Señor había usado las parábolas en otros momentos para hacer una separación en función de su disposición a escuchar con el corazón, en esta ocasión empleó esta alegoría. Los líderes judíos volvieron a manifestar que no eran parte de sus ovejas porque no entendieron lo que les decía, y a pesar de esto el Señor les vuelve a repetir. Así inicié con la lectura bíblica en el verso 7 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Volvió pues Jesús a decirles. El Señor le explica una vez más lo que ya le dijo del verso 1 al 6. Ahora a partir del 7 le vuelve a explicar, ahora con mayor detalle, con otros elementos, la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos. El pastor y las ovejas no podían escuchar, y tanto así que luego, al final de este capítulo, a partir del verso 15, dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vea que aún el Señor, explicándole nuevamente esta parábola, esta enseñanza a través de alegoría, tampoco muchos de ellos no entendieron, y es porque no eran de sus ovejas. Aquí, estimados amados, yo quiero referirme a la cuarta verdad. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Acabamos de ver
que las ovejas conocen al pastor, pero también el pastor conoce a sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, dice la palabra del Señor. Con estas palabras el Señor expresó una comunión íntima, cercana, que debe existir entre Cristo y su pueblo. Una unión que solo se entiende y solo entienden aquellos que plenamente sienten esa relación con el Señor. Y es precisamente este conocimiento mutuo el que hace que las ovejas confíen en su Señor, en su pastor. Como buen pastor, Jesucristo conoce a todos los creyentes, sabe cuáles son sus nombres, dónde viven, sus circunstancias, sus sentimientos, aquellos que le agitan, que trastornan a veces nuestra vida, los sufrimientos que muchas veces nos afligen. El Señor conoce tu pasado, conoce mi tristeza, conoce tus triunfos, tus fracasos y los míos también. Hermano, el Señor Jesucristo conoce tu pasado, tu presente y aún también el Señor conoce tu futuro. También conoce tus pensamientos y tus motivaciones más profundas. Pero lo más asombroso de todo esto es que a pesar que el Señor te conoce a ti también, así también te ama y no te desprecia. El rey David expresó este asombro por el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros en este hermoso Salmo 139, versos desde el 1 hasta el 6, que dice de la siguiente manera: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La realidad, mis amados hermanos y toda la audiencia que me está sintonizando en este momento, es que un conocimiento así, tan pleno, tan real, podría resultar aterrador para muchas personas, pues ante la mirada penetrante de nuestro omnipotente y omnisciente Dios, es decir, que todo lo sabe, ¿quién puede mantenerse tranquilo? Esa mirada discierne todo nuestro pecado, todas tus malas conductas. El corazón tuyo es escudriñado y el mío también. Por eso es maravilloso que aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo tú tan vil pecador, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú le llegaras a ser su oveja. Es tan maravilloso esto que el Señor, conociéndote tan bien, el Señor no te desprecia, y si no te ama. Si nosotros conocemos a una persona y vemos tantos defectos en ella, decimos: no, yo no voy a estar más con esta persona, yo me voy a apartar de ella. De hecho, cuando nos relacionamos con otras personas, buscamos la manera de parecer lo mejor que podemos, comportarnos de la mejor manera, pero dentro de nosotros, hermanos, hay defectos, hay pecados, hay cosas que tenemos que transformar en nuestra vida, en la tuya y en la mía. Esto es la verdad. Pero el Señor Jesús, conociéndote a ti tan bien, de una manera tan perfecta, el Señor no te rechaza. El Señor Jesucristo te ama, y tanto así que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario para que de esta manera tú puedas tener acceso al Padre Celestial, para perdonándote, darte la vida eterna. Esto es maravilloso, esto es hermoso, esto es glorioso. Así que no solo somos conocidos por el Señor, sino que también somos amados por el Señor. Y esto nos abre las puertas para presentarnos delante de Él con toda confianza, sin temor, sin miedo, sin terror, que el Señor me va a consumir, porque por su misericordia estamos
y somos lo que somos. Por su gracia somos lo que somos. Por eso no necesitamos disfrazarnos delante de la presencia de Dios. No necesitamos hacer largas explicaciones delante de Dios, porque Él te conoce y Él me conoce perfectamente y sabe mis defectos y conoce también mis virtudes. Pero es importante que no te quedes allí en eso, que yo no me quede en eso, sino que demos un paso adelante para que en esa relación de amor que Jesucristo quiere entablar contigo, somos cambiados. Eres transformado para ser una mejor persona, para ser santo, así como lo dice la palabra de Dios, para ser puro, para alejarte de esa vana manera de vivir. La quinta verdad que quiero en este momento de predicación traerles es que el buen pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. Una vez que el buen pastor ha sacado sus ovejas fuera, las conduce a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo. También las lleva a lugares donde hay agua de reposo, para que sean bien alimentadas e hidratadas. Esto viene a complementar otras afirmaciones maravillosas y preciosas que el Señor Jesús también nos enseña en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús es el agua de vida que sacia tu sed. El Señor Jesucristo es la sal de la tierra. El Señor Jesucristo, mis amados, es también la puerta por la cual se entra a la vida eterna. El Señor Jesucristo es el pan de vida que sacia tu hambre espiritual. Ahora, con esta nueva afirmación, Jesucristo se presenta como el buen pastor que su vida da por las ovejas y las saca del redil y las conduce, porque las ovejas oyen su voz y conocen la voz del pastor, y el pastor les conoce perfectamente y las conduce a un lugar de alimento, a un lugar donde hay agua fresca para que se alimente, para que se hidrate, hermano. Puede que tengamos que pasar por lugares desiertos y peligrosos, pero el Señor siempre estará contigo, guiándote a un lugar donde hay alimento. Puede ser que estés pasando por sombra de valle de muerte, pero el Señor siempre estará a tu lado para conducirte con seguridad. Puede ser que estés pasando por alguna necesidad física, por falta de algún alimento, pero el Señor Jesucristo siempre te guiará al lugar donde podrás alimentarte, donde podrás saciar tu alma y podrás también saciar y llenar ese vacío que hay en tu corazón, que hay en tu hogar, que hay en tu matrimonio, esa necesidad que hay de sabiduría, de inteligencia, de cordura para tomar buenas decisiones en tu negocio, en tu empresa. Es importante que usted tenga claro que el Señor Jesús desea conducirte a lugares de delicados pastos. Eso es lo que significa esta figura literaria de conducirte a lugares de delicados pastos. Pero a pesar de esto, hermanos, es duro ver cómo estos judíos rechazaron a Jesús. El Señor Jesús le quería guiar en una relación de amor para alimentarles y guiarles a una relación perfecta, gloriosa, eterna con el Padre Celestial, pero ellos rechazaban a Jesús. Y hoy hay personas que rechazan a Jesús, hay personas que rechazan este mensaje, hay personas que rechazan el Evangelio y piensan que el Señor Jesús le quiere guiar a una lista de no puedes esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto. No, es que si yo me entrego a Jesús, entonces no voy a poder ir a fiesta, no voy a poder ir a esto y no voy a poder hacer aquello. Pero lo que es verdad es que todas estas cosas que tú no quieres abandonar son pecaminosas. Así es nuestro corazón. Pero estas cosas, ¿cuál es el fruto de ellas? Todas ellas no te conducen a una vida de prosperidad. Ninguna de ellas te conducen a una vida de paz. Ninguna de ellas te conducen a una vida plena. Ninguna de ellas te dan la salvación y la vida eterna. Y por supuesto ninguna de ellas te dan el perdón de tus pecados. Más bien te conducen a una vida alejada de Dios. Entonces, en este sentido, hermanos, es importante que usted entienda, amada iglesia, que el Señor siempre te guiará a ti, hijo de Dios, a un lugar de delicado pasto. Entonces, no le temas a la dirección de Dios. No le tengas miedo a dónde Dios te está dirigiendo, a dónde el Señor te está llamando.
a involucrarte en ese nuevo ministerio, a emprender esa nueva empresa ministerial, a iniciar ese nuevo paso en tu vida ministerial y cristiana. Porque el Señor te está guiando, es porque Él te va a alimentar, es porque te va a sostener. Y usted, amado amigo, que todavía no ha recibido a Cristo, el Señor te está llamando, es para guiarte por caminos de bendición, no por caminos de maldición. La sexta y última verdad que quiero en este momento de predicación traerles es que el buen pastor da vida abundante a las ovejas. A diferencia de los falsos pastores que ven venir al lobo, como ya lo he dicho en la predicación anterior, que ven venir el peligro, ven venir a aquel ladrón o a aquella amenaza inminente para las ovejas y huían porque eran asalariados, no eran verdaderos pastores, solamente tenían un propósito financiero solamente. El buen pastor está dispuesto a luchar, a pelear, a defender a sus ovejas. Y por eso es que esta verdad es muy importante. El buen pastor da vida abundante a las ovejas y también el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas y da vida abundante. El propósito de la venida de Cristo a este mundo era completamente diferente a aquel propósito que tenían esos pastores, supuestos pastores de la nación de Israel. Aquellos querían pues robar las almas, maltratarlas, dañarlas, como así mismo lo dice este pasaje base de la predicación en Juan 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor viene para dar vida y vida en abundancia. Cristo viene para que usted disfrute de la verdadera vida, una vida cristiana, una vida honesta, una vida llena de gozo, de paz, de alegría. Y recuerde algo, el dinero no es la felicidad. El dinero sí ayuda, el dinero pues ayuda a que nosotros podamos tener ciertas y determinadas cosas que pudieran hacer más cómoda la vida, sí, pero de ninguna manera es la felicidad. ¿Cuántas personas adineradas se quitan la vida? ¿Cuántas personas con muchísimos recursos económicos dan término a su vida colgándose o acometiendo en contra de su existencia? Y esto lo digo porque muchos no quieren seguir a Jesús. Muchas personas desechan al Evangelio y a Jesús por interés de mantenerse caminando, transitando por caminos que no son agradables a Dios con tal de obtener dinero. Tiene actividades ilícitas, corruptas, actividades que saben ellos claramente que no son agradables a los ojos de Dios. Y es importante decir que eso lo que trae es tristeza, porque aun cuando tengas dinero en tu banco, en tu bolsillo, usted internamente tiene inseguridad, tiene temor, tiene culpa y sabe que lo que está haciendo es malo ante los ojos de Dios. Por eso Cristo vino para darte verdadera vida, una vida espiritual abundante. Tampoco los vicios te pueden dar una verdadera vida plena. El alcohol, el cigarrillo, la pornografía, la delincuencia, el hurto, el robo, nada de esas cosas te pueden dar la plena felicidad. Y aunque te pudieran dar algún tipo de placer pasajero, terrenal, a la final, cuando acabas, pues estás más hundido, estás más inmerso en ese hoyo que pareciera no tener solución. Pero Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Escúchame esto, tú que todavía no has recibido a Cristo y que estás atado, que estás encadenado a ese alcoholismo, a esa drogadicción, a esa brujería, que todavía estás en prácticas de hechicería, de ocultismo, que estás practicando cultos satánicos, que estás tratando de solucionar tus problemas yendo a un brujo, haciendo un trabajo con unas ramas o un collar. Nada de eso te va a dar la felicidad, el perdón de los pecados ni la vida eterna. Solamente Cristo el Señor ha venido para que tenga vida
y para que usted la tenga en abundancia, una vida plena, una vida gloriosa, una vida llena de felicidad, de paz, de alegría. Y aun cuando pasemos por problemas y dificultades y carencias, muy dentro de nosotros está una paz que el mundo no conoce, porque solamente la puede dar el Señor. Esa paz que el mundo no puede dar es el Espíritu Santo de Dios morando, viviendo, habitando dentro del creyente. Y eso el Señor hoy te lo quiere dar a ti, tú que me estás escuchando. Si usted quiere recibir a Jesús, usted debe en este momento hacer esta oración. Yo te invito a que recibas a Jesús como Señor y Salvador. Inclina tu rostro, reconoce en este momento que eres un pecador y dile al Señor: yo he pecado, yo he vivido apartado de ti, y eso lo reconozco, Padre Celestial. Te pido perdón y te ruego que me des la vida eterna. Perdóname por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo, dame la paz y el perdón. Ahora ayúdame a vivir contigo, ayúdame a vivir esta vida cristiana de una manera plena de gozo y de alegría en ti, Señor. Gracias por tu perdón y por tu salvación que ya me has dado. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la Palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Porque no es con nuestras fuerzas. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Te invitamos a celebrar con nosotros a Cristo, la razón para vivir y el camino para llegar a Dios. Todos los domingos a las 9 de la mañana en la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, Avenida Panamericana, número 109. Es tiempo de alabar a Dios. Mis amados hermanos, la cosecha está lista, es urgente y es ahora. Y el Señor te quiere usar a ti.